¿Me escucha ahora, pastor? Sí, le escucho un poquito, lejos, pero le escucho. Me gustaría hacerle una pregunta de la Biblia, si es posible. Sí, es posible. Sí. ¿Usted cree en la unión hipostática? ¿Perdón? ¿Usted cree en la unión hipostática, en esa doctrina? La unión hipostática. No. O sea, usted no es trinitario. ¿Sabe que no lo estoy escuchando bien? Me va a perdonar. ¿Cómo? ¿Puede decirlo un poquito más fuerte? Si usted cree en la unión hipostática. ¿Por qué utiliza la palabra hipostática? ¿Cómo? ¿Por qué utiliza esa frase? Bueno, eso es lo que enseñan los pastores en las iglesias, los que son trinitarios, que creen en la creencia de la Trinidad. Unión Sí, hipostática. pero la frase ni siquiera es común. Y no la usamos la frase en ninguna forma de la iglesia. Es falsa para usted, ¿no? La palabra O sea, la frase. no es común, no es práctica. Ah, mira eso. Si ¿Usted? me dice el sentido de lo que usted me está preguntando, entonces es común. Pero lo que está usted, por la manera que lo está presentando, Sí. no es común. Pero usted cree en la Porque no me Trinidad. hace la pregunta correcta. Usted cree en la Trinidad, ¿no? Sí, exactamente. Ahora sí podemos hablar en ese sentido. Ah, pero para Sí, por usted, supuesto. para usted la unión hipostática es una doctrina falsa, ¿no? No, otra vez. Es una aplicación no propia para el tema. Sí, pero lo que quiero saber Por eso es, estoy porque diciendo, hay algunos pastores que enseñan eso en su iglesia y usted me está diciendo que no es práctica, que no es bíblica. la frase y la forma no es propia porque no aplica Ya. para lo que nosotros hablamos de la deidad de Dios. Ok. Porque esa práctica es usable para 3 diferentes dioses. Hey, déjame hacer una pregunta. Entonces. Sí, dígame. Pero dígame. ¿Para usted Dios es un ser divino porque es de naturaleza divina? ¿O es un Dios por título? O sea, como el Padre, en el sentido de que es un Dios por naturaleza atributiva, porque tiene los atributos de Dios. O sea, ¿es un ser divino o es un ser que tiene los atributos de Dios? A ver, es que las preguntas están demasiado ambiguas y demasiado ¿Ambigua? enredadas. No está ambigua. Digo esto. Cuando tú estás diciendo que si Dios es divino... No, Jesús. Pues primero, Jesús es Dios. Es lo que te estoy escuchando. Déjame repetirle la pregunta. Ajá. Jesucristo es Dios como los ángeles. La Biblia dice que los ángeles son dioses. Los ángeles no son dioses. Sí, son dioses, la Biblia lo enseña. Dice que los ángeles son dioses. Sí, el Salmo 97:7. Se le llama Elohim a los ángeles. ¿Tiene la Biblia ahí? Sí, pero la palabra Elohim no significa dioses. ¿Que no? No. ¿Qué significa la palabra Elohim? De hecho, la palabra Elohim Sí. es un contexto plural de la divinidad del Creador. Pero Elohim se le aplica a los ángeles en el Salmo 97:7. Cuando utiliza la palabra Elohim, puede ser en el principio de la Biblia, en ese contexto del Salmo, tiene que entenderse la palabra Elohim en su contexto. ¿De qué y de quiénes está hablando? Pero usted tiene, pastor, ¿alguna Biblia para que lea el Salmo 97:7? No, sí la tengo, solo que en este momento no estoy en ok. No estoy a mano con esto. Bueno, Lo que quiero decir es, ¿cuál es la verdad de su pregunta? Lo que quiero saber es, porque yo quisiera ayudarle a usted a entender de que Jesucristo es Dios por naturaleza divina, como ser divino, como un ser invisible, como un ser espiritual, como los ángeles. Por eso traje a colación el texto del Salmo 97:7, porque los ángeles, aparte que son dioses, son Elohim, son poderosos también. El Salmo 103:20. Es que mira, no hay... Aquí viene el punto. Sí. ¿Cómo supones tú que yo necesito ayuda con ese respecto?
¿Cómo llegaste a esa conclusión? Porque la creencia de que Jesús es el Dios Todopoderoso es falsa. O sea, no hay ningún bíblico que respalde. ¿Cómo llegaste a la conclusión tú que es falso? Bueno, usted me puede demostrar a mí que yo estoy equivocado de que Jesucristo sea el Dios Todopoderoso. Sí. Para saberlo. Sí puedo demostrártelo, pero Ajá, ¿qué estás texto? hablándome en un momento que no estoy en la posición ni el tiempo para ello. ¿Sí me entiendes? Pero tu suposición y tu posición Sí, me deja simplemente con una sola idea. sí. Tú tienes una manera muy propia y muy personal de pensarlo y creerlo. Pero eso no te hace con la verdad de que todos los demás te han equivocado en ese respecto. Bueno, yo pienso que yo tengo mi verdad, igual que usted tiene su verdad. Mira. Por eso usted es pastor y pastorea. Y piensa que lo que usted está enseñando es bíblico. Pero lo que Sí, yo por supuesto. podemos comparar su pensamiento y mi pensamiento y llegar a una conclusión mediante la Biblia. La Biblia es la única regla de medir para saber lo que es Claro. falso o verdadero. Mi pregunta es la Mira. siguiente, sigue latente. ¿Usted puede demostrarme a mí algún texto donde Jesucristo sea el Dios Todopoderoso? Sí puedo mostrártelos. ¿Pero Te lo cuál? mencioné. ¿Me lo Pero puede no mencionar? en el momento, en el tiempo. Porque en este momento no estoy en disposición, estoy aquí haciendo algo con cada hombre. Ah, está ocupado ahora. Bueno, Sí, quizá, en este momento quizá no. en otra... Pero puedes encontrarte, mira, Sí, dígame. puedes encontrarte en todas las escrituras. Y te voy a dar uno solo, Sí, deme un texto. solamente para que solamente para que consideres una sola cosa. Que es Dios Todopoderoso, Jesucristo, ¿no? El libro de Mateo, capítulo. Sí, otra vez, porque si quieres que utilice el Padre Eterno, no, pero ahí no dice Dios Todopoderoso. No, la palabra Todopoderoso, que es Pantocrator en griego, Pantocrator, Mira. ¿es aplicado a Cristo? Mira, la palabra Dios Todopoderoso, Sí, ¿a quién debe de aplicarse? al Padre, única y exclusivamente. Al Padre. ¿Pero por qué el Padre? Porque la Biblia lo enseña que es el Padre. No, hablamos del Dios Todopoderoso, el Creador Sí. del cielo y de la tierra. Ajá. La palabra Padre solamente surge cuando se une con el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no estamos hablando de la palabra Padre, estamos hablando Yo lo sé, del exacto, título pero te Todopoderoso. pregunté entonces, ¿cuál es el Dios Todopoderoso? Y dijiste, el Padre. Ajá. Y el Padre solamente surge como Padre cuando está en la unión del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que es todopoderoso? Quiero mencionarte esto. Mateo capítulo 8, porque no tengo muchas aquí. Sí, Mateo 8, ¿qué? Hay un momento, allá en el versículo 56 y 57, Sí. hay un momento que Jesús le dice a los que lo estaban retando, Ajá. dice, Abraham midió mi día y se gozó. Y le recriminan y le dicen, ¿cómo puedes decir semejante cosa? No llegas ni a 50 años. Jesús le dijo, pero él miró mi día y se gozó. Ajá. ¿Cómo puede hablar Jesús de que un hombre que vivió 2000 años atrás miró su asunción, miró su día y se gozó? No puede ser que la Biblia no encuentre un texto que diga Jesucristo es Dios Todopoderoso, porque ese es el argumento. Pero sí puede encontrar implícito en muchos textos de la Escritura donde él va a decir yo soy, yo mismo. Pero ese texto, Yo soy, y usted lo lo que está hicieron, descontextualizando. mira, Ese texto está fuera de contexto, No. pastor. No, porque no es. Pero es ¿dónde lo dice que es todopoderoso? usando. ¿Dónde dice Ese todopoderoso? es el punto tuyo, mira. Y no voy a perder. No, aquí es más el punto, tiempo, es el porque punto lo que bíblico, quiero no es el explicar mío. Mira, dime una cosa, ¿en verdad Dígame. tú crees en la Biblia? Sí, 100%. Esa es una falsedad. Ajá, ¿por qué? Eso es falso. Porque esa palabra Biblia no existe en la Biblia. ¿Quién dijo que no? Porque yo digo que no. En Mateo capítulo 1, versículo 1. En Mateo capítulo 1, versículo 1 aparece biblos en griego. Ah, libros, no Biblia. Biblos, que viene de Biblia. Biblia es Libros. en el idioma en español. Mira, biblos, en verdad viene esa traducción del canon para formar Pero es rollos. Biblia, se traduce como Biblia también. Ah, si lo traducimos. Pero usted me está diciendo que no existe, sí existe, montones de textos. La palabra biblos. No, la palabra Biblia como tal no. La palabra como libros, sí, libros, Sí, plural. o sea, al Libros, español Biblia plural. no aparece, pero biblos sí aparecen en el idioma griego. Y biblos es libros. Pero usted Por está eso enseñando lo que- incorrectamente. Yo creo que usted está enseñando Exacto. incorrectamente.
Porque cuando intentas que la Biblia diga fuerzas este texto para yo creer que Jesús es Dios, es lo mismo que te acabo de decir. ¿Cómo puedes traducirme biblos plural por Biblia singular? Pero es que biblos es libro, Pero ya sabemos pero es traducido que por habla de Biblia. la Biblia, ¿verdad? Exacto, yo te entiendo eso. Sí, pero usted no me explicó eso, usted ocultó eso, yo vine a traer la colación. No, mira, cuando tú dices que si Jesús es Dios Todopoderoso, un texto en la Biblia, Ajá. te entiendo perfectamente que tal texto no existe en la Biblia. Y entonces, ¿por qué ustedes dicen que es todopoderoso? ¿Cuándo me escuchaste decir eso? No, la enseñanza trinitaria enseña eso, que es coigual en todo poder. ¿Has leído en verdad la doctrina Sí. trinitaria? He leído los padres de la iglesia, montones de obras de los padres de la iglesia. Mira bien esto, cuando hablas de la Trinidad. Sí, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, 325 y 381, Constantinopla. ¿Pero de qué confesión la estás usando? ¿Cómo de confesión? No entiendo. Ah, ok. Pues estás hablando de la Iglesia de Dios, Asamblea de Dios, Iglesia Pentecostal. No, estoy hablando del Jesús, concilio, del primer Iglesia concilio y Apostólica. segundo concilio. Y en ese concilio, ¿en dónde dice que Jesús es Dios Todopoderoso? Bueno, ahí está en el dogma que se estableció ahí. No Que son de la misma sustancia. Ustedes enseñan que sustancias son atributos de Dios. Distinto. Exacto, es una diferencia no es una afirmación como lo menciona. Sí, se hace una diferencia en eso, de la misma sustancia. Nadie dijo Jesús, nadie ha venido del Padre sino el Hijo. Sí, pero es que ustedes interpretan mal la sustancia. La palabra sustancia está mal interpretada en ustedes. Por eso te digo, el asunto es que tú haces una generalización. Y como no me has escuchado a mí hablar y nunca me has escuchado esto, es imposible que puedas decirme que nosotros... Bueno, explíqueme cuál es la razón de que Jesucristo sea el Dios supremo, el Dios todopoderoso. ¿Me puede citar algún texto? Podemos citar bastantes, pero aquí solamente vamos a... Pero dígame uno para aprender de usted y valorarlo. No voy a llegar a eso, porque otra vez, tienes una forma de un pensamiento que no va a cambiarte absolutamente nada. Porque tu intención para ti es que estoy equivocado y me vas a ayudar a cambiar. No, la Biblia es la que nos dice quién está equivocado. No, mira bien, dijiste, porque lo voy a ayudar. Ajá. Eso es lo que me dijiste, lo voy a ayudar a entender. ¿Y usted no me puede ayudar a mí a entender también si la Trinidad existe? No, porque en este momento no quisiera entrar en esto. Yo lamento mucho, en verdad, y te agradezco tu llamada, pero esta no es la forma. En la próxima ocasión puedes formar y juntarnos en un lugar. Nos reunimos aquí. Está bien, ok. Y entonces platicamos. Ok, ¿entiendes? Está bien, Pero entonces. así por teléfono, creo que es una situación donde solamente se va a llegar a argumentos y no va a pasar de eso. Mire, para eso no es la escritura. Déjeme decirle algo. Mire, yo como estudiante de la Biblia, aprendí que soy una persona, ¿cómo decirte? Que todos los días aprendo algo nuevo en la Biblia, porque yo creo que Cristo no es Dios. Y solamente te voy a... ¿Está bien? No, solamente te voy a citar un texto porque Jesucristo no es el Dios Todopoderoso. Mateo 28, 18. Es la razón porque realmente yo no creo que Jesucristo sea el Todopoderoso. Porque en Mateo 28, 18 dice Jesucristo, a mí me ha sido dada toda autoridad. O sea, el Padre es el que le da la autoridad al Hijo. O sea, Cristo persistía sin esa autoridad. Hubo un tiempo en que el Padre le concede esa autoridad. Cuando alguien le concede un privilegio o una autoridad a otra persona, es que esa persona no tiene todo poder. Por eso Mateo 28, 18, Jesucristo fue muy bien claro hacer una diferencia entre el poder del Padre y el poder de Él. A mí me ha sido dado toda la autoridad. Y si Cristo es el Dios Hijo, y si Cristo es el Dios Todopoderoso no puede recibir
autoridad de otro ser independiente. Déjame, entonces, ¿cuál es tu interpretación cuando le lees Juan 1.1? ¿Quiere analizar Juan 1.1? Ah, Muy bien. ¿qué es lo que tú lees y entiendes con Juan 1? Bueno, primeramente tenemos que ver que Juan 1.1 hay 3 oraciones, ¿no es verdad? La primera oración dice que el verbo existía. En el principio. En, Es que, en- otra en vez, el principio, en el en principio. el principio. Muy bien, ese principio para ¿Qué usted, cosa? ese principio para usted, ¿qué es? No, termina todo el texto y puedes después descifrarlo si quieres, palabra por palabra. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ajá. Ok. Ahora, Entonces, ¿es Dios o no es Dios? no, un Según momento. Juan La 1. parte A, vamos a analizar la oración 1. Ajá. El verbo existía en el principio. ¿En qué principio se está refiriendo ahí? En Juan 1.1. ¿Cuál principio? ¿Cuál es el principio para usted? Le estoy haciendo la pregunta. En la eternidad de nuestro Dios no hay principio. Lo que está utilizando en Ujú. el principio de cualquier cosa. De cualquier cosa. ¿Qué principio se está refiriendo ahí? De cualquier cosa, ¿no? De cualquier cosa que el hombre entienda de principio. O sea, Es Jesucristo... lo mismo que en Génesis 1, exacto. No, pero no vamos a Génesis, estamos en Juan 1.1. O sea, Jesús, quiero que nos vayamos. Solo estoy diciendo- sí, claro. Jesús estaba en el principio. Mi pregunta es la siguiente, ¿Jesús existía antes del principio según Juan 1.1? Sí. Antes del ¿Dónde lo principio dice? del hombre, de todas las ¿Dónde cosas lo dice? creadas. ¿Dónde dice en Juan 1.1 Otra que vez. Cristo Mira, persistía te pregunté antes por del una principio? interpretación a ti. Mira, escucha. Esto Pastor, es lo que escúchame. yo te digo, por teléfono es argumento tras argumento. Pero si usted me hizo la pregunta, respóndame la pregunta. Yo le respondí. Por eso, mira, Pero no ¿Cristo he terminado de persistía leer. antes del principio? Mi- ¿Cristo la era pregunta, antes del principio no. o en el principio? La pregunta era, mira, mi pregunta fue, ¿cómo Sí. interpretas tú? Tú, no Te yo. estoy ¿Cómo interpretando, interpretas te estoy interpretando. ¿Era Dios o no era Dios? No, no era Dios. ¿Por qué dice ahí que era Dios? Porque Cristo no persistía antes del principio. No, mira lo que dice ahí. En el principio era Dios. En el principio era No lo Dios. que yo digo, lo que yo quiero interpretar. Lo que ahí dice... Pero la palabra Dios no era aparece en la Dios. primera cápsula. Hombre, no estoy preguntando eso. Estoy diciendo, ¿qué dice ese texto? En el Era principio, uno la de palabra, que es Jesús, Ujú. estaba en el principio. Yo le dije, Ok. Cristo ahí está afirmando, o sea, Juan está afirmando que Cristo era antes del principio. Por eso, pero el texto dice que Pero era es Dios o no. antes del principio. Hombre, Pastor. la respuesta para mí es sí, por eso te digo que esto es argumento. No es querer aprender. No, es que usted no tiene respuesta para eso, es algo sencillo. Hombre. O sea, mira, mi pregunta Cristo es persistía sencilla, antes del verso principio. 1. Cristo era Mira. antes del principio. La palabra antes aparece ahí. Sí, por supuesto. Escucha. ¿Dónde? ¿Qué dice ese texto? ¿Que es Dios o que no es Dios? No, Según el texto. era No, divino, según tu era opinión. divino. Hay traducciones que dicen ¿Puedes era leer el divino. texto, entonces? Léelo. No, en el principio No, la palabra era. No, hombre, varón, La palabra varón, estaba con Dios y la varón. palabra. Pero déjeme terminar. Varón. Dígame. Ya no argumente. Eso es justo porque no me gusta hablar así. Porque es argumentar. Solo te estoy preguntando, ¿ese Sí. texto dice que era Dios o que no era? Según el texto. Era Dios como un ser divino, no Ok. como Dios con atributos. La interpretación como ser divino, como los ángeles, como tú y yo le queramos poner, Ajá. es irrelevante al texto que ahí dice. No, sí es relevante. Ahí dice que era Dios. Cuando Dios creó... Pero ¿y por qué hay entre comillas, traducciones? ¿Por qué hay traducciones que Mira. dice que era divino y no Dios? Hombre, porque tengo 30 traducciones de Biblias distintas en mi estante. No, es que yo tengo 60. Yo tengo 60 traducciones y lo dicen Ok, diferente. perfecto. Entonces, al ya saber que hay diferentes traducciones, Ajá. es obvio entonces que se debe entender que cada traducción parte de un... Pero ¿cómo usted sabe que esas pensamiento traducciones están humano. correctas o incorrectas? ¿Cómo usted lo sabe? Ese es el punto. Hay que ir al griego. Tienes 50
Hay que ir al griego, pastor, ¿verdad? Por eso, si tienes ¿Qué dice el 50 griego? ¿Qué dice el griego? traducciones, ¿Qué dice el griego? Mira, yo tengo el griego aquí. Yo tengo el texto de Nestle mira, Aland hombre, en griego. mire. Vamos a leerlo en griego. Vamos a leerlo. Ay, Señor. Lo analizamos en griego, yo lo tengo aquí. Yo tengo el texto de Nestle Aland, el entiendo texto todo crítico. eso. Aquí viene mi punto. Era muy sencilla la pregunta que te hice. No, El yo texto te dice respondí. que era Dios o que no era Dios. No me ha respondido. Era divino, o sea, porque era un ser divino. No, Es eso Dios dice que era porque es un divino. ser divino. No, Como los mira, ángeles que son seres divinos. Eso no dice que era divino. Dice que era Dios. No, las traducciones dicen que es un ser divino. Las traducciones. Ya que usted Ok, mencionó las a ver, traducciones. Otra vez. Sí. Si tengo 50 traducciones, 50 y 25 me dicen que es Dios y 25 me dicen que es divino, ¿a cuál de las les voy a hacer caso de las dos? No, primeramente, tú Dime tienes tú. que analizar si esas traducciones están correctas bajo el Te escrutinio voy a decir del esto, texto griego. 50 traducciones, mira, tiene 50 traducciones que no son de hebreo directo. Las 50 De griego. traducciones que tú tienes y que no son de hebreo directo, hablando del Antiguo Testamento, y no son de la primera traducción después de la escritura del Nuevo Testamento, todas sin excepción tienen errores de traducción, todas sin excepción. Así que si tú quieres afirmarme algo, porque la mayoría de una traducción dice así y otra dice que no, Ahora, eso no tiene para usted, la ningún interpretación, fundamento de pastor, veracidad. escúcheme. Ese es el punto. Pastor, entonces, para usted Cristo es Dios según Juan 1:1, es para saber nada más. Sí, O sea, la expresión Porque era Dios, que era Dios. muy bien. Usted sabe lo que dice Éxodo 7:1. ¿Qué dice? Dice que Moisés, Dios lo constituyó Dios. Sí. Entonces era Dios. No, ¿Por qué? porque lo constituye en líder de un pueblo. ¿Y por qué le pone, por qué no le Aquí puso la juez? palabra, otra vez. ¿Por qué no le Aquí puso la juez? palabra ¿Por qué le puso Elohim? Dios, mira, aquí viene el punto. Porque Ujú. aquí la misma palabra que ya te mencioné hace un rato, la palabra Elohim de Dios, Ajá. se aplica, sea para ángeles, sea para hombres, sea para Dios mismo. Me Y está esa dando, palabra Elohim se pero para aplica. Cristo no, para usted, Cristo no. Se aplica también para Cristo y se aplica también para el Padre. Entonces, ¿de qué Mira, estamos hablando, Génesis pastor? 1. Mira, escuche, por favor. Por eso le digo, si habla, entonces permítame un segundo, porque el argumento no Sí. nos sirve. Elohim, ya te lo mencioné, se aplica de acuerdo al contexto Ajá. a quién se está hablando y refiriendo en su momento. Ajá. No se aplica la palabra Elohim de la misma forma en todos los pasajes de la Escritura. Ajá. Si el contexto dice que se está hablando a un hombre, o se está hablando a un ángel, o se está hablando a Ok, Jesús, o se ok. está hablando como en el Bueno, caso si es de- aplicado a Cristo, Déjeme termino. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Esa palabra Elohim ahí aplica al creador de todas las cosas. ajá. ¿Quién es? Porque su contexto está hablando de Dios el creador. Pero ¿quién es el Dios creador? ¿El Padre o el Hijo? Ay, Señor. Pero Aquí viene tu pero gran ¿quién es el creador? respuesta. ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Escucha esto, por favor. Escucha esto. Shema Israel Elohim Eloheinu. Elohim Echad. Deuteronomio 6:4, el Shema judío, me está citando usted. Ok, exacto. Cuando utiliza la palabra Echad Sí. al principio, Ajá. habla de un único Dios. Único Pero Dios. otra Muy vez, bien. Echad, como Elohim, In. Todo Ajá. lo terminado en los nombres In en Dios son plurales. Ajá. Una deidad, no un Dios. Repito, Ajá. la palabra Elohim plural, Sí. Echad plural, no habla de Dios, habla de deidad, un compuesto de la divinidad. ¿Y por qué se le aplica a Moisés con el plural? Escuche, porque se pone bajo un contexto de líder de hombres. No, usted me está No diciendo, divino que de Elohim, el sufijo in, se le aplica al Dios verdadero, ¿no?
¿Y por qué se le aplica también a Moisés? Entonces Moisés es Dios verdadero. Otra vez, tiene un contexto de dirección. Bajo el contexto de la dirección se aplica no como Dios creador, sino como alguien que tiene autoridad sobre los demás. Entonces Cristo es como autoridad también sobre los demás, ¿verdad? Ok, aquí ya viene tu interpretación de poner a Jesús como hombre. No, pero es la tuya también. Esa no es- mira, Estamos analizando no, nuestras no. interpretaciones. Cuando hablamos de Jesús, Sí. Jesús no es hombre 100%, ¿sí o no? ¿Cuándo era hombre 100%? ¿Era hombre 100% o no? Cuando estuvo en la tierra, ¿no? Sí, hablo cuando estuvo en la tierra. Sí, 100% hombre. Y antes de estar en la tierra, ¿qué era entonces? ¿Quién era Cristo? Un ser Sí. divino, un ser divino. Un ser divino. Sí. ¿Quién creó a Jesús entonces si era un ser divino? Bueno, Jehová en Apocalipsis 3:14, el principio de la creación por Dios. Él lo creó. Sí, lo creó. Haber leído lo que acabas de citar. Apocalipsis Que Dios 3, creó Apocalipsis a 3:14. El testigo Sí, fiel y léelo, el por favor. verdadero, el principio de la creación de Dios. Ajá. Está Ahí cre- no dice que Dios lo creó. Sí. Léalo. No. Léalo. Léelo con cuidado, por favor. Vamos a leerlo. Léelo. Vamos a leer aquí Apocalipsis 3:14. Ajá. Dice Apocalipsis 3:14. Sí. Escribe también el ángel de la iglesia Laodicea. Esto dice el amén, el testigo fiel que dice la verdad. Se está refiriendo a Cristo, ¿no? Bueno, sigue leyendo. Exacto. Ajá. El principio de la creación de Dios. Ajá. O sea, Él es el origen, No. el Mira, principio. mira aquí las cosas. La escritura que Dios te va a creó. enseñar, y que como tú conoces mucho la escritura, te voy a dejar a ti. En él fueron creadas todas. No, las cosas. pero vamos a analizar el versículo 14. Una sola. No te vayas, pastor, no te vayas para Colosenses. No, porque Estamos mira, en Apocalipsis 3:14. Vamos a analizarlo. ¿Qué es lo que está diciendo? No. Exacto. ¿Qué significa para Pero usted fácil, el sí, principio de la creación de Dios? ¿Qué implica para usted la frase? A ver. Explíqueme la frase. Mira. El principio de la creación de Dios. ¿Qué significa? Déjame te ayudo, pero de esta forma. Porque el problema es materializar y puntualizar un punto donde a ti te parece una circunstancia. Déjame te digo entonces. Pero explíqueme, ¿qué significa la expresión el principio de la creación de Dios? Voy a volver al principio para explicártelo. Pero estamos en Apocalipsis 3:14, no me salte, no me salte de texto, pastor. Estás saltando demasiado, me estás evadiendo las preguntas. Mira. Estamos en Apocalipsis 3:14. ¿Qué significa para usted Sea la luz, ¿cierto? el principio de la creación de Dios? ¿Qué implica para usted? En el principio dijo Dios sea la luz. Sí, Y la luz fue hecha, ¿cierto? sí, Anteriormente habíamos leído y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. sí, correcto. Entonces dijo Dios, sea la luz. Ajá. ¿Qué leíste en Juan 1:1? Sí. La palabra existía en el La principio. palabra estaba con Dios en el principio. El Sí. verbo estaba con Dios en el principio. Ajá. ¿Es cierto lo que leíste? Sí. Ok. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando llamamos tú el Padre? Dijo sea la luz. Y no hablo del milagro de la luz. Hablo de la presencia de la palabra desde el principio de las cosas. Cuando la deidad dijo sea la luz, el verbo se manifestó y fueron creadas las cosas. Tú estás forzando No que Dios la creó hermenéutica. mire, el problema es que estás asumiendo que Dios en un punto, porque aquí te diría exactamente... La palabra Dios en Génesis 1, ¿a quién se está refiriendo? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Déjame termino, y ahorita dices esto, déjame termino. Tu argumento en el principio dijiste que ¿dónde dice en la Biblia que Jesús es Dios Todopoderoso? Exactamente, Y es verdad que no existe tal no palabra. existe. Ajá, muy bien. Aquí te voy a decir exactamente la misma pregunta a ti. ¿En dónde dice en un texto que Dios creó a Jesús en el principio? Apocalipsis 3:14. No dice eso. Dice que
Él es el principio. De la creación de Dios. De la creación de Dios. Ah, mira, pero ¿verdad que no dice que Dios hizo a Jesús en el principio? Y lo Pero creó? vamos a analizar la frase. Yo quiero analizar la Es el frase mismo con usted. argumento. Mira, escúcheme. Es el mismo argumento que tú planteas. No, Para no, decir para que nada. ¿dónde dice en la Biblia? Para nada, pastor, señor pastor, no. Dice, ¿dónde dice en la Biblia? Vamos a analizar, que Jesús pero es Dios vamos a todopoderoso? ponernos de acuerdo. ¿Qué dice la frase No en el vamos a principio de la ponernos creación de acuerdo, Dios? varón. Mire, hagamos esto. Manténgase en la paz de Cristo o en la paz del amor de Dios. Pero este tipo de llamadas buscando argumentos... Pero pastor, ¿por qué me evade? ¿Por qué me evade? ¿Por qué me está evadiendo Apocalipsis 3:14? Porque no dice lo que estás Sí diciendo. lo dice. amigo. Vamos a Perdóname. analizarlo. ¿No lo quieres analizar? No, porque lo vamos a analizar desde tu perspectiva. No, yo quiero analizarlo de la estás perspectiva analizando. tuya. Explíqueme qué significa el principio de la creación de Dios. ¿Qué significa? Cuando Dios creó las cosas materiales. No, está hablando Porque del testigo entonces fiel. sería- No, Sí. no. No, mire, lo que estás utilizando... Vamos a leer el versículo 14, no. Vamos al comienzo del versículo 14. Oye, te puedo citar el mismo capítulo. No, 3, si estoy en el mismo capítulo 14. 2. Escucha. Pero vamos a Escucha. analizar el 14, pastor. Dice la Escritura en estos pasajes que acabas de citar, que Él es el principio, que Él es el primero y el último, que Él es el alfa y la omega, todos Pastor, esos términos. yo no estoy hablando de Apocalipsis 1, 17 y 18, estoy hablando de Apocalipsis 3, 14. Exacto, pero es un contexto... Voy a leerlo de nuevo. Vamos a leerlo lentamente. No tenga temor de conocer la verdad. No tengas temor. No se trata. Entonces, dice el texto, déjame leer el texto. No, mire, ¿te acuerdas lo que estaba diciendo desde el principio? Que no importa lo que yo Me te estás explique, evadiendo. va a terminar en un argumento. Pastor, para me estás continuar. evadiendo. Vamos a analizar el Apocalipsis 3:14. De nuevo. Ok. Dice, De nuevo. el amén, dice, esto escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Muy bien, el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién es? Usted dígame, usted lo está analizando. Ajá, dice el texto. ¿Quién es? Voy a leerlo completo y le voy a hacer la pregunta. Escribe el ángel de la No, iglesia. no. Déjame leérselo. Escribe Ok. el ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Quién es, según Juan, que es el que escribe el libro de Apocalipsis, de quién se está hablando que es el amén, el testigo fiel y verdadero? ¿De quién se El está amén hablando? es Jesús. De Jesucristo, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Ahora viene la parte B. El principio, ese testigo fiel y verdadero, es el principio de la creación de Dios. Exacto. ¿Es creado? Exacto. ¿Sí o no? No que Él es no. Este es el punto. Forma parte de la creación de Dios. Dice ahí. No, porque está... Tuvo principio. No, Jesús no tiene principio. Pero ahí no está diciendo que Cristo está en el principio. No. Ahí está diciendo que Cristo fue la primera criatura que Dios creó. No es cierto, eso no dice ahí. Lo que ¿Qué está cosa es diciendo principio? que Él- ¿Qué cosa es principio? Para usted. Oye, Ahí en Apocalipsis 3:14. Mire, el principio es de las cosas creadas visibles. En él No, es el principio, en ese no. No, pastor. Todas Razones, las abre su cosas mente. por él, escuche. Abra su mente. Escuche, hombre, todas las cosas por él fueron creadas, todas. Y ¿Quieres sin analizar él Colosenses 1, nada 15 y 16? Exacto. Bueno, vamos a Todas Colosenses. las Vamos a cosas Colosenses. Por él fueron creadas. Y sin No me él respondiste, nada. pastor, no me respondió nada de Apocalipsis 3:14. Vamos a Colosenses, No, el texto que porque usted está otra citando. vez, porque tú asumes, porque otra vez, no te voy a confirmar el error que tienes. Porque para ti, es que ese texto dice que Dios creó a Jesús. Y para mí ese Él texto es dice el que principio de la creación de Dios, fueron el origen de la creadas creación de Dios. Todas las cosas. No, Tuvo principio por ende. y forma entonces, parte del grupo de la creación de Dios. No, él no forma parte de ningún grupo. ¿Que no? Ese es el punto, que has llegado a la conclusión. Por Bueno, eso, vamos a no Colosenses. importa. Vamos a Mira, Colosenses. No importa todo lo que yo hable contigo. Tú ya tienes una forma, estás convencido que eres la persona que tiene la verdad en ese sentido. Pero yo lo quiero ayudar a usted, pastor.
Mi hermano, por eso le digo, mira, viva con la paz de Cristo en su corazón. Pero usted va a rechazar ese mensaje. A lo mejor Dios me está utilizando a mí para mostrarle la verdad a usted. A lo mejor el Señor me está utilizando para dejarte saber que es mejor vivir con la paz en tu corazón y vivir en la santidad. Y es mejor vivir con una doctrina falsa. Es lo que usted me quiere decir. No, es vivir en santidad y agradar a Dios. Pero ¿qué santidad cuando hay una doctrina que no encaja en la Biblia? Mira, cuando las doctrinas, escuchen, cuando las doctrinas falsas se interponen para la salvación de tu alma, cuando la doctrina falsa se interpone en la santidad de Dios y lo que Dios demanda de ti, entonces hay que argumentarlo hasta la vida. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, pastor? Escuche. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre cuál es? Doctrina, ¿Cuál es su nombre? un segundo, hermano. ¿Cómo? Cuando una doctrina... Luis se llama. Solo sirve. No. Pastor, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted, Luis? Un segundo, ya se lo doy. Déjeme terminar este Ya. argumento. Es que lo noto muy desesperado. No sé, lo veo agitado. Ah, caray. Solo estoy tratando de explicarte. No, yo te estoy preguntando el nombre y usted está ahí, hable y hable y hable. Te lo No. doy. Escuche, cuando una doctrina Sí, no interrumpe la salvación de los hombres, sí. cuando una doctrina es irrelevante para la salvación Ajá. y la santidad que Dios busca de ti, Ujú. la puedo practicar o la puedo dejar a un lado. ¿Me entiendes? Pero si usted Cuando cree, es si usted cree, irrelevante a la salvación, pero a la Trinidad no es, se trata de, mire, es que no se trata de que si yo creo, que no creo, como tú lo crees o como yo lo creo. Te voy a decir esto para... la Trinidad, escúcheme, la Trinidad es importante para la salvación. Pastor, pero pastor, lo veo muy ansioso. Hable y no deja a la gente hablar. Escúcheme, la Trinidad es necesaria para la salvación. ¿La Trinidad es necesaria para la salvación? No. No. No necesito si creo en Trinidad o no, es necesario para salvación, no. 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 La salvación es exclusivamente por fe en el nombre de Jesucristo. Ah, la doctrina no salva. La doctrina no. Esa es justamente... Ahora es que yo me entero, ¿dónde dice eso en la Biblia? Si Cristo amonestó a los fariseos porque creían en doctrina de hombre. Déjeme por... Varón. Sí, Varón. dígame. Otra vez. Tienes conceptos demasiado equivocados, perdóneme. Pero usted no me enseñó. Si yo tengo conceptos equivocados, usted no ha mostrado en esta conversación absolutamente nada que yo esté equivocado. Este concepto. Cuando nosotros hablamos de doctrina, repito, Sí. si la doctrina afecta tu salvación, perjudica tu La iglesia, Trinidad está sí afecta la destruyendo salvación. vidas, hay que quitarla. No sirve. Hay que quitar la Trinidad, por eso es que lo estoy llamando, porque hay que eliminar esa doctrina falsa. Usted no cree en ella, ¿verdad? Claro que no, por eso lo quiero ayudar a usted, que sí la cree. Varón. Va a perder la salvación usted por creer una doctrina de hombre. Varón, si usted no cree en la Trinidad, está perfecto, qué bien. Pero usted, ¿Me entiende? El que usted no cree en la Trinidad, si eso no afecta su salvación, pues qué bueno, gloria a Dios entonces. Si yo creo en una Trinidad como yo la creo y no afecta a mi salvación, lo que es relevante en todos los aspectos, en todos los credos, en toda la historia, todas las controversias, mi hermano, mire, tanto la Trinidad como que si la salvación se pierde o no se pierde, han sido debatidas por más de 1000 años. sí se pierde por creer esa falsa enseñanza. Por eso, escúcheme, por 1000 años se ha debatido si el hombre pierde o no la salvación, si es salvo una vez teniendo a Jesús o no es salvo, si se pierde o no se pierde, si cree en la Trinidad o no cree en la Trinidad. Entonces creo en los ídolos. Póngase a adorar ídolos si la salvación no importa para Dios. La doctrina, mejor dicho. Yo no dije eso, no dije eso. Usted dijo que no es importante la doctrina para la salvación. La salvación doctrinal es por fe, no por doctrinas, no por credos de grupos. De hecho, la justificación
del hombre, según Romanos 5:1. La justificación produce paz en el corazón del hombre. La justificación solamente se da cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y Dios. Pero bueno, no estamos yendo del tema, ¿Qué era? Porque otra vez, ya le yo dije quiero desde el analizar principio, Colosenses 1, 15 y 16 varón, con usted. No, porque mire, desde el principio ya le sé, yo conozco el tema, y la palabra doctrina va a ser siempre argumento de su vida y mi vida 100 años, y de las generaciones que vienen y de los Pero va a aceptar analizar Colosenses 1, 15 y 16. Pero vamos a dejarlo hasta ahí, porque para mí otra vez hablar así como estamos no, está hablando, bien, siempre es un argumento y siempre vamos a terminar con argumentos. Usted suponiendo que yo estoy desesperado y yo suponiendo que usted está completamente equivocado, y las suposiciones nuestras al final del día son irrelevantes. Pero para saber si estamos equivocados hay que analizar la Biblia. Porque este tipo de análisis siempre va a estar sujeto a mi opinión y a su opinión, y nunca nos va a permitir ser un poquito, como dijo usted hace un rato, tenga su mente abierta. Y no funciona en este tipo de argumentos. No, yo creo que usted no está teniendo una mente abierta. Lo veo con prejuicio, con mucho prejuicio. Bueno, hablando conmigo. Puede ser, pero es justamente lo que... No, puede ser, no, yo lo noto. ¿Sí me entiende? Yo lo noto, pero no es que puede ser. De usted también, hombre, no, yo no estoy prejuiciado, yo estoy abierto al diálogo. Tampoco. Usted es que está saltando de texto en texto, no quiere analizar un texto con su contexto estáticamente. Usted está saltando de texto constantemente. No he ido yo brincando en ninguna parte. Sí, ¿cómo que no? Usted saltó para Génesis 1.1, después saltó para Juan 1.1, después saltó para Colosenses. Si tu oído no recibe positiva la respuesta que tú quieres, entonces no entiende la otra persona. Entonces, le pasa a usted también, entonces, ¿no? Le pasa a usted. Sí, que no está siendo receptivo. Por eso digo que esto va a terminar en un argumento, varón. Bueno, está bien. Porque si tú no escuchas la respuesta como tú la quieres, no escucha. Eso es así. Si tú me haces una pregunta y la respuesta no es como tú la quieres, estoy muy equivocado. Bueno, está bien. Ha sido un placer hablar con usted, pastor. Sí, por eso le digo, no, así no tiene sentido este tipo de... No, para mí sí tiene sentido. Lo que pasa es que usted está prejuiciado. Sí, pero no, porque solo llevas a las personas al argumento. Porque otra vez, si no recibe la respuesta como tú la quieres, entonces está equivocado el individuo. Ese es el problema. No, el problema es que usted no quiere analizar, o sea, textualmente el texto, no lo quiere analizarlo. Perfectamente analizar. El argumento aquí es este. Es que si yo te doy la respuesta conforme yo es lo que interpreto y entiendo, para ti está mal. Es sencillo, hombre. ¿Para qué le damos tanta vuelta? Bueno, está bien. Entonces, ¿qué pasa? Buenas tardes, amigo. ¿Qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué pasa? Buenas tardes, pastor. Sí, buenas. Bueno, hasta luego. Increíble. Quiero analizar dos puntos aquí. Primeramente, ustedes vieron en la conversación la inestabilidad, la persona fue inestable. Mejor dicho, fue inestable en toda la conversación. La conversación duró 43 minutos. Cuando una persona está prejuiciada, pasan todos estos teatros y todos estos shows que hacen estos pastores. Este pastor que es de la Iglesia Bautista Unida, algo de eso, creo que es de la Iglesia Bautista Unida. Primeramente, ustedes vieron que no era estático en un texto. Primeramente, yo le hablé de la unión hipostática y él dice, bueno, ahí fue bastante razonable. Dijo que la frase unión hipostática no es bíblica y que no debería tomarse en cuenta porque no aparece en la Biblia. Muy bien. Después él me salta para Juan 1.1. Ustedes vieron que quise analizar,
O sea, él quería analizar, llevarme a la oración tercera. Y yo le dije, no, vamos a analizar la oración 1, 2 y 3. ¿Qué pasó? Se prejuició. Cuando yo lo presioné en la primera oración, que si Cristo era desde el principio o antes del principio, no sabía responder. Saltó para la tercera cápsula. Y le dije que habían traducciones que traducían la palabra Dios como divino. No quiso analizar el texto a profundidad y saltó para Colosenses 1, 15 y 16. Yo lo llevé a Apocalipsis 3.14 y tampoco quería analizar Apocalipsis 3.14 porque sabe muy bien claro que ahí lo dice que el testigo fiel y verdadero es el principio de la creación de Dios. Pertenece a la creación de Dios. No que se exceptúe la creación de Dios. Ahí no está hablando de que Cristo crea las cosas. No, eso no enseña Apocalipsis 3.14. Ahí se está utilizando la palabra principio, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios o por Dios, en otras traducciones. O sea, Cristo es el inicio, el origen, el comienzo de todo lo que Dios creó. Y al final, el prejuicio es el que lo gana a ellos. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Vamos a ver si tenemos bastantes conversaciones de este tipo con los pastores, ayudarlos. Ese es el objetivo, ayudarlo, pobrecito. A mí me dio lástima con el pastor. Está confundido. Imagínate, el diablo le tiene cegada la mente. 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo la ha cegado la mente. Hay cosas envueltas por medio, está el diezmo, el dinero, viven una vida cómoda. Son dignos de lástima. Pero bueno, ya se le predicó. Nos vemos.